Es la opacidad de un lente que nace transparente dentro de todas las personas y nos permite enfocar la imagen hacia la retina, específicamente hacia la mácula, que es el sitio donde se capta la visión de mejor definición. Tienen diferente tiempo y diferente origen. La gran mayoría de los pacientes desarrollan cataratas por un proceso de envejecimiento. Sin embargo, puede haber cataratas congénitas, puede haber cataratas traumáticas, pueden haber cataratas secundarias a la ingesta de medicinas, pueden haber cataratas secundarias a enfermedades y presentarse bruscamente. La norma es que la catarata sea un proceso de envejecimiento y se presente después de los 60 años usualmente. La catarata en sus estados iniciales pudieran ser inclusive asintomáticas. Sin embargo, es el oftalmólogo el que hace la detección con el sistema de la lámpara hendidura, que es un microscopio que le permite a uno hacer la evaluación de la parte anterior del ojo. El paciente nos puede dar indicios de que tiene catarata si manifiesta que tiene la visión borrosa o tiene deslumbramientos o está empezando a ver doble. Pero la gran mayoría de las ocasiones la detectamos en la oficina con la lámpara hendidura. La catarata normalmente se opera cuando empieza a disminuir la visión o empieza a alterar la calidad de vida del paciente. Dependiendo de la ubicación de la catarata son las manifestaciones. Es decir, hay cataratas que pueden dar molestias al sol y otras cataratas que pueden dar visión doble. Cuando el paciente empieza a tener molestias por la catarata, es recomendable realizar la cirugía. En tiempos pasados se esperaba que el paciente ya no vea nada para ser sometido a una cirugía. Sin embargo, la solución de su problema es de 10 minutos. No se justifica padecer tanto tiempo, 1 año, 2 años, con una catarata que le está disminuyendo su capacidad de desenvolvimiento diario, pudiendo solucionarlo en 10 minutos. Aquí estamos haciendo el otro surco y así procedemos. Hacemos 4 grandes pedazos del cristalino o de la catarata ya en este momento para luego proceder a partirlos. La fase de la extracción de la catarata. Aquí vamos a aspirar las cortezas por este instrumento de irrigación aspiración. Vamos limpiando. 4 y limpiamos todos los 4 cuadrantes. Ahí vemos los restos de corteza que estamos limpiando. Aquí estamos inyectando viscoelásticos para proteger los tejidos por dentro y vemos nuestra rexis circular, continua, perfecta. Sí. El lente intraocular lo plegamos en este cartucho. Ahí estamos metiendo la segunda asa. Lo hacemos rodar en el túnel del cartucho. Y aquí estamos introduciendo el lente intraocular. Ahí vemos cómo va avanzando. El tinte de este lente es amarillo porque tiene un filtro protector para la mácula. Y aquí vamos a posicionarlo dentro del saco. Vamos a esperar que las asas del lente se vayan abriendo. ¿Ver?
Vamos poniéndolo en el sitio correcto. Y ahora vamos a aspirar el viscoelástico que pusimos al inicio, lo vamos a aspirar para evitar que la presión intraocular suba después en el postoperatorio. El acto operatorio per se es un procedimiento que lo realizamos con gotas de anestesia, muy pocas veces con una sedación. Esto le permite al paciente, tan pronto sale de cirugía, incorporarse. El paciente sale viendo después de la operación. No es perfecta la visión porque la pupila se encuentra dilatada o por efectos del relajante o del tranquilizante o del sedante que se haya usado. El paciente está en capacidad de hacer su vida normal a las 24 horas del día. Lo que siempre debe cuidar son efectos contaminantes que pudieran entorpecer la buena evolución de una cirugía. Pero normalmente no hay discapacidad después de la operación. El paciente puede reactivar su actividad inmediatamente. Doctor Matamoros, ¿cuánta visión se puede esperar a recuperar después de una cirugía de catarata? Si el paciente solamente tiene una opacidad al cristalino, la visión va a volver a ser perfecta. Si el paciente tiene, además de la catarata, tiene hipermetropía o tiene miopía o tiene astigmatismo, entonces va a ser necesario que el lente que vamos a implantar supla todas estas condiciones, compense estas anomalías que el paciente tiene previamente, además de la catarata. Es decir, con la implantación de nuestro lente especial, pudiéramos corregir la visión de lejos, la de cerca, la intermedia. Si tuviera irregularidad en la córnea como astigmatismo también puede ser. Todos estos accesorios que nos permite el lente es para corregir defectos netamente refractivos. Si hubiera alguna alteración en el nervio o en la mácula, entonces probablemente haya un déficit, pese a obtener o a tener una cirugía perfecta. ¿Pueden existir complicaciones en una cirugía de catarata? Sí, indudablemente que como todo acto quirúrgico tenemos nuestros riesgos. Los que más nos preocupan son las infecciones, porque las complicaciones transoperatorias las debemos o las podemos resolver el rato de la cirugía. Contamos con todos los equipos necesarios y con el entrenamiento necesario para resolver cualquier complicación durante el acto operatorio. Si hubiera un proceso infeccioso, eso se va a manifestar al siguiente día o a la semana o a las 3 semanas, es una de las complicaciones que más nos preocupa. Por eso es que le sugerimos al paciente evitar contaminar su ojo, evitar meter los dedos al ojo, no tocar el ojo las primeras 24 o 48 horas, que es el proceso en que la primera capa de células cubre la herida, y si ya no entró bacterias en ese tiempo, pues va a ser muy difícil que entren después.